Nadie imaginaba que ese murmullo crecería hasta convertirse en un golpe directo al corazón de una familia que, ante los ojos del público, siempre había mostrado unión, estabilidad y respeto mutuo. Sin embargo, cuando las emociones se acumulan y la verdad o aquello que muchos creen que lo es presiona desde dentro, llega un momento en que ya no se puede seguir callando. La escena que muchos describen como inesperada ocurrió en un ambiente cargado de tensión. No hubo luces de escenario ni cámaras anunciadas, pero sí una atmósfera que se sentía densa, como si el aire supiera que algo estaba a punto de romperse. Dorio Ferreira, acostumbrado a mantenerse al margen del ruido mediático, jamás pensó que una parte de su vida privada podría irrumpir de manera tan abrupta y, sobre todo, frente a la mujer con la que había construido años de historia, proyectos y sueños compartidos, Sayla Durkal. Durante mucho tiempo, todo parecía transcurrir con normalidad. Compromisos familiares, sonrisas en público, mensajes de apoyo mutuo. Pero detrás de esa aparente calma, según versiones que comenzaron a circular, se escondía una situación que nadie había querido enfrentar. La supuesta tercera persona, cansada de vivir en la sombra y de cargar sola con una verdad que la desbordaba, habría tomado una decisión que cambiaría el rumbo de todos los involucrados. Dicen que llegó sin aviso, con el rostro marcado por el cansancio y la determinación de quien ya no tiene nada que perder. No buscaba gritos ni escándalos, solo ser escuchada. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca fueron suficientes para desatar una tormenta emocional imposible de controlar. El tiempo pareció detenerse, los segundos se alargaron como si nadie supiera cómo reaccionar. Dorio, sorprendido, quedó en silencio, enfrentado a una situación que, de ser cierta, ya no podía esconderse ni minimizarse. Sayla, por su parte, sintió cómo el mundo que conocía se desmoronaba en un instante. No hubo necesidad de grandes gestos, sus ojos se llenaron de lágrimas, no por debilidad, sino por el impacto profundo de una confesión que jamás imaginó escuchar de esa manera. Quienes relatan ese momento coinciden en algo: el dolor fue genuino. No el dolor que se actúa, sino el que nace cuando una persona siente que le han arrancado el piso bajo los pies. Sayla no solo enfrentaba una posible traición, sino también la exposición de una herida íntima que, de un segundo a otro, dejó de ser privada. El llanto que brotó no fue un reclamo, fue la expresión de una decepción profunda, de preguntas sin respuesta y de una confianza que se sentía quebrada. La mujer que habló ese día tampoco salió ilesa. Confesar algo así no es sencillo. Según se comenta, llevaba meses luchando con el miedo, la culpa y la ansiedad. Su silencio no fue por indiferencia, sino por temor a las consecuencias. Pero llegó un punto en el que seguir callando se volvió más doloroso que enfrentar la verdad, cualquiera que ésta fuera. Al revelar su embarazo, no solo buscaba reconocimiento, sino también liberarse de una carga emocional que la estaba consumiendo. En medio de ese choque de emociones, nadie tenía todas las respuestas. ¿Cómo se llega a una situación así? ¿En qué momento se pierden los acuerdos, el respeto y la honestidad? Son preguntas que muchas personas se hacen cuando escuchan historias similares, porque, más allá de los nombres conocidos, reflejan conflictos humanos universales, la fragilidad de las relaciones, las decisiones mal tomadas y las consecuencias que tarde o temprano salen a la luz. Sayla, conocida por su fortaleza y sensibilidad, quedó frente a una encrucijada emocional. No se trataba solo de procesar una supuesta infidelidad, sino de enfrentar una realidad que, de confirmarse, cambiaría para siempre su entorno familiar. La maternidad de otra mujer vinculada a su pareja añadía una dimensión aún más compleja, cargada de incertidumbre y dolor. El silencio posterior fue tan elocuente como la confesión misma. A veces no hacen falta palabras para entender que algo se ha roto. Miradas perdidas, respiraciones agitadas, manos que tiemblan. Todo hablaba por sí solo. Nadie salió victorioso de ese encuentro. Cada uno cargó con su propia versión del sufrimiento, con sus miedos y con un futuro que, de pronto, se volvió incierto. Con el paso de las horas, comenzaron a surgir reacciones, opiniones divididas y juicios externos. Como suele ocurrir, muchos tomaron partido sin conocer todos los detalles. Otros pidieron respeto y prudencia, recordando que, detrás de cualquier historia que circula, hay personas reales con emociones reales. Porque más allá del impacto mediático, lo que queda es el daño emocional que tarda mucho más en sanar. Pues esta situación, que nadie esperaba y que sacudió profundamente a quienes se vieron involucrados, deja una reflexión inevitable: las verdades ocultas rara vez permanecen enterradas para siempre. Cuando salen a la luz, no solo exponen hechos, sino también vulnerabilidades, errores y heridas que necesitan tiempo, diálogo y, en algunos casos, distancia para empezar a cicatrizar. Hoy, lo único claro es que ese momento marcó un antes y un después.
Para Zayla, para Dorio y para la mujer que decidió hablar. Cada uno deberá recorrer su propio camino emocional, lejos del ruido y de las especulaciones, enfrentando las consecuencias de lo ocurrido. Porque cuando una confesión así irrumpe sin aviso, ya nada vuelve a ser igual, y lo único que queda es aprender a reconstruirse desde los escombros de una verdad que, tarde o temprano, pidió ser escuchada. Después de ese primer impacto, llegó una etapa aún más difícil, la del después. Porque cuando una verdad así estalla, el verdadero conflicto no ocurre solo en el momento de la confesión, sino en las horas y días posteriores, cuando el silencio se vuelve ensordecedor y la mente no deja de repetir cada palabra, cada gesto, cada mirada. Zayla quedó atrapada en ese espacio donde los recuerdos felices chocan violentamente con una realidad que no encaja, donde las certezas se transforman en dudas y las preguntas aparecen sin pedir permiso. Para ella, lo más doloroso no fue únicamente la revelación de una infidelidad, sino la sensación de haber sido ajena a algo que crecía a sus espaldas. Pensar en los momentos compartidos, en las risas, en los proyectos hablados en voz baja, mientras otra historia avanzaba en paralelo, resultó devastador. El llanto que rompió en aquel instante no fue el final de su dolor, sino apenas el comienzo de un proceso interno mucho más profundo y silencioso. Dorio, por su parte, quedó expuesto como nunca antes. Ya no había espacio para explicaciones a medias ni para evasivas. El peso de una verdad que, según se comenta, creyó mantener bajo control, cayó con fuerza sobre él. Ver a Zayla derrumbarse frente a sus ojos lo enfrentó a una realidad imposible de negar. Las decisiones tomadas, por pequeñas o pasajeras que parecieran en su momento, tienen consecuencias que alcanzan a todos. El desconcierto se mezcló con culpa, y el silencio que guardó fue interpretado por muchos como una confirmación de lo que se había revelado. La mujer que confesó su embarazo tampoco encontró alivio inmediato. Hablar no borró el miedo ni el dolor, al contrario, los hizo visibles. Cargar con miradas de reproche, con palabras no dichas y con el rechazo implícito de una situación tan compleja, la dejó emocionalmente expuesta. Su decisión de romper el silencio fue, según allegados, un acto desesperado, nacido del cansancio de sentirse invisible y de la necesidad de que la verdad fuera reconocida, aunque el precio fuera alto. Con el pasar de los días, la situación comenzó a tomar otra dimensión. El entorno cercano de Zayla intentó protegerla del ruido externo, de los comentarios crueles y de las versiones distorsionadas que empezaron a circular. Porque cuando una historia así se hace pública, la empatía suele perderse entre el morbo y la especulación. Sin embargo, quienes la conocen bien saben que su fortaleza no proviene de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de enfrentarlo sin perder su esencia. Zayla tuvo que mirarse a sí misma y aceptar algo que nadie quiere reconocer, que no siempre se puede controlar lo que sucede, pero sí la manera en que se responde. Entre la tristeza y la confusión, comenzó un proceso interno de reflexión. No se trataba de decidir de inmediato, sino de entender qué sentía realmente, qué estaba dispuesta a enfrentar y qué límites no podía cruzar. Porque el amor, cuando se ve traicionado, obliga a replantear todo. Mientras tanto, Dorio se vio obligado a afrontar no solo a su pareja, sino también a su propia conciencia. Las justificaciones pierden sentido cuando el daño ya está hecho. Según versiones cercanas, el arrepentimiento llegó acompañado de una profunda preocupación por las consecuencias emocionales de sus actos. No solo estaba en juego su relación con Zayla, sino también la responsabilidad que implicaba la llegada de un hijo en medio de un escenario tan frágil. El tema del embarazo añadió una carga emocional aún mayor. No era solo una historia de engaño, sino la presencia de una nueva vida que, independientemente de las circunstancias, merecía respeto y cuidado. Este punto generó opiniones divididas, incluso dentro de los círculos más cercanos. Algunos hablaban de responsabilidad, otros de perdón, y otros de la necesidad de tomar distancia para sanar. Cada postura reflejaba una forma distinta de entender el amor, la lealtad y el daño. Para Zayla, aceptar esa realidad fue uno de los desafíos más grandes. Enfrentar la idea de que su vida estaba conectada, de manera inesperada y dolorosa, con otra mujer y un hijo por venir, removió emociones difíciles de describir. No hubo decisiones rápidas ni declaraciones públicas cargadas de dramatismo. Hubo, más bien, un silencio reflexivo, una pausa necesaria para respirar y recomponerse. En privado, el diálogo fue inevitable. Conversaciones largas, cargadas de lágrimas, reproches y verdades que habían sido postergadas durante demasiado tiempo. Nada de eso fue sencillo. Porque cuando se rompe la confianza, no basta con pedir perdón. Hay que entender el alcance del daño y aceptar que, aun con voluntad, no todo puede volver a ser como antes. La reconstrucción, si es que ocurre, es lenta y llena de incertidumbre. Este episodio dejó al descubierto algo que muchas veces se ignora.
detrás de las figuras públicas hay personas vulnerables, con miedos, errores y emociones tan intensas como las de cualquiera. El impacto emocional no distingue fama ni reconocimiento. El dolor, la decepción y la tristeza se sienten igual, incluso con mayor peso cuando todo ocurre bajo la mirada ajena. Con el tiempo, Sayla comenzó a mostrar una actitud serena, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque entendió que su bienestar emocional debía ser prioridad. Rodearse de quienes la quieren, reencontrarse con su fuerza interior y permitirse sentir sin culpa fueron pasos fundamentales en ese proceso. Lo sucedido dejó una huella profunda en todos los involucrados. Nada volvió a ser igual, ni para Sayla, ni para Dorio, ni para la mujer que decidió hablar. Cada uno quedó frente a su propio espejo, obligado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones y a redefinir su camino. Porque hay verdades que, una vez dichas, cambian para siempre el rumbo de una historia. Y así, entre el dolor, la reflexión y la búsqueda de respuestas, esta situación se convirtió en un recordatorio contundente de que las emociones humanas no se pueden ocultar indefinidamente. Tarde o temprano, lo que se calla encuentra su forma de salir, y cuando lo hace, exige valentía para enfrentar lo que viene después. El rumor terminó de estallar como una ola imposible de contener. En cuestión de horas, la historia comenzó a recorrer pasillos, redes y conversaciones privadas, sacudiendo con fuerza al mundo del espectáculo. No se trataba solo de un comentario más, sino de una confesión que había tocado fibras profundas, porque estaba cargada de dolor real, de miradas quebradas y de palabras que ya no podían retirarse, y la tristeza de aquella confesión dejó a muchos sin aliento, no por el escándalo en sí, sino por la forma humana y cruda en la que todo salió a la luz. La amante, visiblemente afectada, no habló desde el orgullo ni desde el deseo de protagonismo. Su voz, según quienes estuvieron presentes, temblaba. Había en ella una mezcla de miedo, culpa y agotamiento emocional. Contar su verdad no la alivió como imaginaba, al contrario, la dejó expuesta, vulnerable, consciente de que su confesión cambiaría la vida de todos. El embarazo, lejos de ser un anuncio feliz, se convirtió en el símbolo de una situación desbordada, de una historia mal llevada que terminó explotando de la peor manera. Pues el impacto fue inmediato. Nadie esperaba que Dorio Ferreira, hasta entonces silencioso, rompiera también su postura. El peso de la situación lo superó. Ya no podía esconderse detrás del mutismo ni de las evasivas. Frente a Sayla, con el rostro marcado por la culpa y la voz cargada de arrepentimiento, pronunció palabras que parecían salirle desde lo más profundo. Perdóname, Sayla Durkal, no pensé que esto llegaría tan lejos, no imaginé que todo terminaría así. Me siento mal, me siento destruido. Fue una confesión tardía, una admisión que, aunque sincera para algunos, llegó cuando el daño ya estaba hecho. No hubo excusas elaboradas ni intentos de justificar lo injustificable. Solo un hombre enfrentado a las consecuencias de sus actos, consciente de que había fallado en lo más esencial, la honestidad. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente dejó a todos en silencio. Sayla lo miró, no con rabia desbordada, no con gritos ni reproches descontrolados. Lo miró con una tristeza profunda, de esas que nacen cuando el amor ha sido herido de manera irreversible. Sus lágrimas no eran solo por la infidelidad, sino por la decepción, por la confianza rota, por la vida que creía conocer y que de pronto se le escapaba de las manos. Respiró hondo, como quien reúne fuerzas para decir algo que duele tanto al pronunciarlo como al escucharlo. Entonces habló. Su voz fue firme, aunque quebrada por la emoción. Yo no te perdono. Esa frase cayó como un golpe seco. No fue un acto de venganza, sino de dignidad. No fue una respuesta impulsiva, sino el resultado de un dolor que ya había cruzado límites imposibles de ignorar. Para Sayla, perdonar en ese momento habría significado traicionarse a sí misma, minimizar una herida que aún sangraba. Quienes presenciaron ese instante coinciden en que fue uno de los más duros. Dorio quedó inmóvil, como si no hubiera contemplado esa posibilidad.